Pues aquí estamos, vamos a empezar ahora sí con el método tabular para resolver una serie de capacitores que están conectados en serie en paralelo. Este es el esquema, aparecen 4 capacitores y otros 3 capacitores en la parte superior. C1, C3, C5 valen 1 microfarad, C2, C4, C6 y C7 valen 2 microfarads. Me dice que entre los puntos A y B hay una diferencia de potencial de 12 volts y vamos a calcular de todos esos capacitores cuál es su capacitancia. Bueno, la capacitancia me la dan. Vamos a analizar y resolver la capacitancia equivalente y resolver el voltaje en cada uno de los capacitores, así como la carga acumulada. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los elementos que están en serie y cuáles son los que están en paralelo. Vamos a comenzar con la parte que está en el extremo derecho, que son los que más fáciles de analizar tenemos la posibilidad, que son estos dos. C6 y C7 van a formar el subsistema A y C6 y C7 están en serie, lo que resulta un capacitor C subíndice A. Ese capacitor CA va a estar con el capacitor 5 formando un sistema o un subsistema en paralelo. Entonces el capacitor CA con el capacitor 5 forman un sistema en paralelo. Y ese va a darme el capacitor B. Luego este capacitor B junto con el capacitor 4 va a estar en serie. Y entonces el capacitor B con el capacitor 4 está en serie. Y eso me da el capacitor CC. Ese capacitor CC lo voy a agrupar ahora con el C3. Y el C3 va a estar en paralelo con ese capacitor CC. Y entonces el CC con el C3 están en paralelo. ¿Y eso que me va a dar? El C subíndice D. Ese subíndice D estaría aquí, reemplazando al capacitor 3 y a todo lo que llega del lado derecho. Ese capacitor CD con el capacitor C2 están en serie. Entonces CD y C2 están en serie. Y eso me va a dar un capacitor CE. El C2 con lo que era del CD va a estar en serie. Y automáticamente ya nada más va a quedar un elemento aquí y ese capacitor CE va a estar junto con el capacitor 1 en paralelo. Y eso me da la capacitancia equivalente del sistema. Entonces aquí está el método tabular que vamos a utilizar. Vamos a identificar las capacitancias del lado izquierdo. Vamos a ir agrupando por subsistemas en serie y en paralelo. Vamos a presentar una columna con los datos de las capacitancias y en las 2 columnas de voltaje, carga y en una tercera, si es necesario, si la queremos, la energía potencial acumulada. En este caso las capacitancias van a estar en microfarads, el voltaje está en volts y las cargas en microcoulombs. Vamos a presentar el orden primero con el capacitor 6 y con el capacitor 7, que fue con los que empezamos. Entonces dijimos que el capacitor 6 y el capacitor 7 juntos me iban a dar el capacitor A. El capacitor A y el capacitor 5, que van a estar en paralelo, me van a dar el capacitor B. Luego el capacitor B junto con el capacitor 4, que lo habíamos hecho allá, me van a dar el capacitor C, esos dos están en serie. Luego el capacitor C que resulta con el capacitor 3, me dan un capacitor CD. El capacitor C y el 3 estaban en paralelo. El CD junto con el C2 va a estar en serie y me va a dar un capacitor E. Y ese capacitor E junto con el capacitor 1 van a estar en paralelo. Y esto me va a dar como resultado la capacitancia equivalente. Entonces, voy a poner con tinta negra los datos conocidos de las capacitancias. Y vamos a ir llenando con azul los datos que vamos a ir calculando. Y entonces aquí tengo que identificar cómo están estos dos capacitores. Están en serie el C6 y el C7. Y si están en serie, recordemos que la fórmula para calcular capacitancias en serie es la suma de los recíprocos y luego el recíproco de ella. En este caso yo tendría que 1 entre la capacitancia del subsistema A va a ser 1 medio más 1 medio, porque la capacitancia del 6 y del 7 son 2. Esto me da un entero. Y al aplicar el recíproco de esto, la capacitancia de A va a ser simplemente 1. Y ese es el dato que vamos a tener aquí. Luego, esta capacitancia y 5 están en paralelo y por estar en paralelo, las capacitancias se suman simplemente, es una suma algebraica. 1 más 1 va a ser 2.
Luego la capacitancia BI4 que está en serie va a dar otra vez un medio más un medio, el mismo resultado que tenemos acá, y va a volver a dar el resultado de ese subsistema. De la capacitancia C y 3 que están en paralelo, una nueva suma nada más algebraica, 1 más 1, 2. Y la D y la 2 que están en serie, otra vez va a ser el recíproco un medio más un medio, me va a dar un entero, y el recíproco de un entero por casualidad también da un entero. Y luego ya para terminar, la capacitancia equivalente del subsistema E y el capacitor 1 que están en paralelo, es una simple suma, 1 más 1, 2. Ya tengo resuelta la capacitancia equivalente y la capacitancia de cada subsistema. Vamos a poner lo que era el voltaje. El voltaje era 12 volts. Entonces, para llenar toda la tablita, aquí viene la parte interesante. Así como lo planteo yo, empiezo con los capacitores 6 y 7 que estaban en serie. Y si están en serie, la carga tiene que ser la misma. Por lo tanto, aquí pongo un subíndice. Vamos a poner este monosílio. Vamos a utilizar una letra A del subsistema A que pertenece a la capacitancia 6 y 7 y lo que resulta. Luego estos dos, el A y el 5, están en paralelo y por estar en paralelo el voltaje va a ser el mismo. Y eso me va a dar el subsistema B. Entonces aquí está B, B, B. Son los dos que le dan origen y lo que resulta. Luego el subsistema B junto con el 4 va a estar en serie. Y entonces si van a estar en serie la carga va a ser la misma y este es el subsistema C. Carga la misma aquí, aquí y aquí. Luego, ya que tengo el capacitor C con el 3 que están en paralelo, si están en paralelo el voltaje es el mismo, entonces el voltaje aquí va a ser el D, D y D, porque va a dar como resultado el subsistema D. Le puedo poner otras letras para identificar, pero yo le pongo las de los mismos subsistemas que estoy utilizando. El subsistema D y el 2 están en serie, y si están en serie, la carga debe ser la misma. Por lo tanto, aquí va a ser subsistema E, E y E. Lo que resulta de esos dos me da el D. Y el E junto con el 1 me va a dar un subsistema en paralelo. Si están en paralelo, es el mismo voltaje y es el del equivalente. Voy a poner aquí equivalente, equivalente y equivalente. Entonces, ya que tengo identificados cómo se van a distribuir los datos, podemos empezar a calcular. Pero podemos observar que este valor de 12 automáticamente es el mismo voltaje para estas dos casillas. Entonces aquí tiene que ser 12 y 12. Automáticamente con ese voltaje de 12 ya puedo calcular la carga, porque la carga es voltaje por capacitancia. Entonces 1 por 12 me va a dar 12, 1 por 12 me da 12 y 2 por 12 me da 24. Pues ahí está el resultado de la carga total del sistema, pero vamos a calcular a todos los demás elementos. Dijimos que esta entrada E va a tener automáticamente el mismo valor de carga, 12, 12, 12. Con esta carga de 12 ya puedo calcular el voltaje, porque va a ser 12 dividido entre 2, que su capacitancia me va a dar 6. Y 12 entre 2 también aquí me va a dar 6. Y ahora este valor de 6 se va a repetir en estas tres casillas, 6 y 6. Con ese valor de voltaje ya puedo calcular la carga correspondiente, porque sé que la carga va a ser capacitancia por voltaje. 1 por 6, 6, 1 por 6, 6. Este valor de 6 va a repetir en nuestras dos casillas, 6 y 6. Y luego ya que tenemos ese valor de 6, la carga la dividimos entre la capacitancia y me va a dar el voltaje que corresponde a este elemento. 6 entre 2 también me va a dar 3 aquí. Y como estos tres elementos están en paralelo, se repite el voltaje en la misma entrada B. Ya con ese valor del voltaje y la capacitancia, la carga va a ser 3 por 1, 3, 3 por 1, 3. Esta carga se va a repetir en estas tres casillas, 3 y 3. Ahora dividimos la carga 3 entre la capacitancia 2 y me va a dar 1.5 y 1.5. Entonces ya está llena prácticamente la tabla. Si quiero calcular la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor, es la mitad de la carga por el voltaje, estas dos columnas, y 3 por 1.5, 4.5, entre 2, 2.25, 2.25, 3 por 3, 9, entre 2, 4.5, aquí 4.5, 6 por 3, 18, entre 2, 9, 9, 6 por 6, 36, entre 2, 18, 36, 18, 12 por 6, 72, entre 2, 36. 36. 12 por 12, 144. Entre 2, 72.
72. Y aquí 12 por 12, 144. Quiere decir que la energía total es 144 microjoules almacenada en ese sistema. Aquí está la aplicación del método tabular. Espero que les haya agradado. Y si les es útil, pues a seguirlo utilizando.